Buenos días bueno, a los participantes de Latinoamérica, porque aquí estamos ya en Europa y empieza a caer la noche, ya son las 20 horas. Y nada, lo primero agradecer a Auditul esta iniciativa y esta colaboración que establece con el Instituto Oficial de Cumplimiento para impulsar en Latinoamérica una certificación muy novedosa, que es la certificación en Compliance Officer, CICO, Certificación Internacional en Compliance Officer, que vamos a explicar, pues bueno, los distintos pasos, cómo se ha formado esta certificación, las garantías que tiene y las ventajas que ofrece para todas las personas que se atrevan a enfrentarse con este reto y diferenciarse de otros tipos de profesionales. Bueno, en primer lugar me presento, a lo mejor pues, me conocen de otras actividades. Mi mundo ha estado muy relacionado con toda la parte de aseguramiento. He sido muchos años máximo responsable a nivel global de auditoría en el grupo Telefónica y después, pues desde 2016, ocupo distintos cargos de consejeros, ¿no? Y organizaciones pues, que se dedican todas en el área de lucha contra el fraude o área de aseguramiento y de cumplimiento. En este caso, el gorrito, la parte de hoy mi rol es aquí como secretario general del Instituto Oficial de Cumplimiento, una institución que les voy a presentar porque voy a utilizar la misma página web. El Instituto Oficial de Cumplimiento surgió informalmente hace ya en el 2010, cuando un grupo de personas que estamos dentro de nuestra área de actividad, y entonces yo llevaba la auditoría interna en el grupo Telefónica, y había gente pues, que cada vez más la regulación estaba afectando a nivel mundial y las multinacionales europeas, pues decidimos juntarnos para intercambiar buenas prácticas. En el 2010, pues Iberdrola, Mapfre, Inditex, Acciona, pues un grupo de empresas significativas estuvimos intercambiando buenas prácticas a ver cómo se podía uno enfrentar a la parte de cumplimiento, porque cada vez más había regulación local que nos obligaba a actuar de una forma muy específica en la parte de aseguramiento de las organizaciones. Y más aún cuando se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso no existía antes porque la responsabilidad penal afectaba solamente a las personas físicas, pero no a las organizaciones, y cada vez más a nivel internacional se ha ido regulando esta figura que afecta a las organizaciones y les atribuye una responsabilidad penal. En ese ínterin, pues empezamos con la multinacional, entonces la función de cumplimiento dependía pues, o de Secretaría General o de Auditoría, no tenía una función muy clara, específica, fuera de organizaciones que eran muy anglosajonas. Como veremos a continuación, el origen de todo esto, pues podemos atribuirlo en 1975, la FCPA, la Foreign Corruption Practice Act, es decir, que la ley norteamericana de USA contra la corrupción que salió, y a raíz de ahí, pues bueno, todas las empresas multinacionales que tenían alguna relación con Estados Unidos o cotizaban allí, pues tenían que someterse a esa legislación. Y bueno, pues era muy focalizada en lo que era la anticorrupción en las organizaciones. Después se fue abriendo paso, ya estoy hablando de 75, pues en Estados Unidos, en Reino Unido, con la anti-bribery ya se reforzó, y como veremos a continuación, que no quiero centrarme, quiero introducir primero y después ya me centraré un poquito más, en todos los países se ha ido estableciendo más y más y más responsabilidades penales para las personas jurídicas, y necesitaban contar con una figura, unas personas que, bueno, que la organización pudiera dirigirse a ellos para que les garantizase que ese aseguramiento y ese cumplimiento de las normas, en principio en lo básico, pues en la organización se cumplía y se evitaba que tuviesen las organizaciones en general responsabilidad penal, y en particular también quien las dirigía, los órganos de administración y dirección, que por ende son los que dirigían esas organizaciones, que también tenían esa responsabilidad. Bueno, pues ya digo que el origen es pues allá por el 2010, y un grupo de empresas multinacionales que no se veían afectadas solamente en España y en Europa, sino que de nivel internacional, como he dicho, esas empresas. Entonces, bueno, pues en un momento determinado
no se invitaba a los bancos, porque los bancos la verdad es que tienen una regulación muy intensa y tienen unas plantillas enormes en la función de cumplimiento, porque ahí, como veremos, está la parte de blanqueo de capitales, la parte, bueno, de protección de datos claro, las organizaciones pues tienen que tener suficiente gente pues para, ante reguladores y supervisores, pues cumplir esas leyes. Entonces, bueno, en ese mare magnum, porque no hay una definición clara de lo que era compliance, ahora nosotros la vamos a dar también en esta presentación y veréis que, bueno, se ha construido, ya hay una profesión en el Bozo y construida formalmente, pero bueno, en el 2010 no estaba todavía muy construida y ese era el origen que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, en un momento determinado invitamos también concretamente a Antonio del Campo, que era el compliance officer del grupo BBVA a nivel mundial, que tenía mucha experiencia, llevaba 20 años de experiencia y bueno, pues junto con las otras multinacionales, muchas de origen español, como he dicho, de Inditex, Mapfre, Iberdrola, pues se decidió a montar un grupo de trabajo y dar un paso adelante porque, bueno, pues como otras profesiones, y aquí hay mucha gente que con Auditur, ¿no? que viene de la parte de auditoría, pues se han tenido que ir construyendo paso a paso, ¿no? Los auditores internos no son ahora como hace 20 años o como hace 10 años, es decir, han tenido que ir evolucionando. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, tuvimos que formar una asociación para ir dándole formalidad a la cosa y, desde luego, liderada por Antonio del Campo de los Santos, que sigue siendo el presidente del Instituto Oficial de Cumplimiento, y con muchas empresas de distintos sectores de actividad multinacionales que tuvieran esta inquietud, como veis aquí la Junta Directiva. Yo he entrado en la página web directamente del Instituto Oficial de Cumplimiento, iocumplimiento.org, y ahí van a tener toda la información. Por eso, con esta presentación, bueno, la van a tener, pero también si ustedes quieren profundizar en las personas que la dirigen y cómo se compone, pues, y lo que es el CICO en particular, pues pueden entrar a la página web que van a tener toda la información. Como decía, Antonio del Campo de los Santos, que además fue nombrado a nivel europeo por un prestigioso periódico en función de unos premios, Compliance Officer del año, bueno, pues es un líder en la materia, pues preside el Instituto Oficial de Cumplimiento y rodeando a Antonio del Campo, pues hay personas del nivel de Manuel Crespo de la Mata, que es el responsable de cumplimiento a nivel global del Grupo Telefónica, Cristina Sanz, que es del Grupo Amadeus, también con mucha experiencia. Está un servidor de ustedes, que ahora me toca como secretario general. Y luego, como verán, pues de distintas industrias y sectores, porque el cumplimiento, aunque tiene una parte común en general, pero luego tiene también especificidades por sectores, ¿no? De la parte de farmacia, pues tenemos a Sandra Llamera, que es la responsable de compliance de Farmamar. En la parte de seguros tenemos a Juan Pablo Olmo, que es el máximo responsable a nivel mundial del Grupo Mapfre. Teresa Olivier, de Naturgy. Jaime Cladellas, de Servihabitas. Rodrigo García, de Acerinos. Pilar López Aranguren, de Goldman, está en la parte de Goldman Sachs. Sonia Cuevas, en Lombard Odier. Enrique Hernández, de Repsol, en la parte energética. En hoteles tenemos el responsable de Meliá, José Ángel Martínez. En construcción tenemos dos áreas representadas. Tenemos Vicente Santamaría de Paredes Castillo, que es de Acciona, y Pedro Montoya en la parte de ferroviaria. La actual responsable del grupo BBVA también forma parte de la Junta Directiva, Rocío Pérez Mies. Cristina Fabre Chicano, perdón, que le he leído mal, directora corporativa, en este caso todavía sigue siendo responsable de auditoría interna, cumplimiento y riesgo en CESA, y Sandra Oliveira Cervantes, del sector de automoción, es la responsable del grupo SEAS. Como verán, pues muchas sensibilidades a la hora de elaborar y tener un concepto de lo que era el compliance, aunque había legislación de distintas sectores, como digo, sobre todo los más avanzados en la parte financiera y en la parte seguros, que ya estaban avanzados, pero había que recopilar todo el sentir para elaborar y desarrollar esta profesión. Por eso nos gusta decir que esta forma el concepto que se tiene de compliance officer es un concepto amplio,
con respecto a lo mejor a otras disciplinas o otras entidades que tienen un concepto de compliance muy estrecho y muy localista, ¿no? Por eso es una profesión a nivel internacional y por ello el certificado, como veremos que cómo se construyó, es un certificado internacional que vale para ejercer la profesión en cualquier parte del mundo. Ese es el origen y la potencia que tiene esta institución, el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, el IOC, ¿no? Y claro, como cualquier organización que quiera desarrollar una profesión, tiene que decir, bueno, ¿qué tienen que tener sus profesionales? De hecho, pues estas personas de multinacionales pues tienen plantillas grandes. Por ejemplo, el BBV tiene más de 900 personas a nivel mundial en cumplimiento, con distintas especialidades y requieren pues que la gente tenga unos conocimientos especiales, ¿no? Igual que los de Mapfre, igual que los de Repsol. Entonces, hicimos un común denominador de qué conocimientos tenía que tener un compliance officer a nivel internacional. Y con un grupo de trabajo, donde estaban estas empresas más otras multinacionales, se elaboró pues, un programa que tenían que tener como conocimientos mínimos las personas que quisieran ser expertos en compliance officer. Y esa disciplina, con un grupo de trabajo que lideró Juan Pablo Olmo, el responsable de Mapfre, en base a distintos conocimientos a nivel internacional, se elaboró un programa que vamos a verlo, bueno, lo vamos a ir directamente ya a ver el programa, un programa donde había una serie de materias que tenían que tener todos los profesionales de cumplimiento. Concretamente lo tienen también en la página web y es gratuito. Hay dos documentos, aquí como verán, en la parte de documentos hay dos documentos, el marco para la práctica profesional de cumplimiento, gratuito, se lo pueden bajar, donde enmarca lo que se espera de los oficiales de cumplimiento o compliance officer, si lo queremos denominar más en la parte anglosajona, pero los responsables de cumplimiento, la función de cumplimiento, y el programa. Como programa, aquí lo tienen, pues, ¿qué materias creía que es importante que una persona, para defender a la organización, qué conocimientos debería tener para ser el responsable de cumplimiento o trabajar en la función de cumplimiento? Pues hay una serie de materias, 17 materias concretamente, que es, bueno, pues uno es naturaleza y alcance de la función de compliance, qué debe abarcar y cómo tiene que marcarse en un estatuto, porque no en todas las organizaciones se tienen que ver todas las materias. Hay organizaciones que a lo mejor tienen un departamento muy desarrollado de protección de datos y lo que es importante es que esa función, esa actividad se desarrolle bien y a lo mejor no está dentro de lo que es el compliance. Lo que siempre va a estar dentro de compliance pues es más actividades de anticorrupción, pero en la parte de competencia pues, o en la parte de mercado, bueno, en cada organización pues pueden uno establecer qué alcance tiene la función de cumplimiento. Pero bueno, volviendo a la materia, ¿qué conocimientos se establecieron como mínimos que tenían que tener los responsables de cumplimiento? Pues bueno, pues saber lo que era la función de cumplimiento y como ello, ya digo, tienen el librito que es muy cortito y dentro del curso que se elaborará con Auditur, que estableceremos, como decía, el taller de expertos en cumplimiento del 22 al 26 de octubre, pues se cubrirá la materia suficiente, pues hablaremos del alcance de la función de cumplimiento, ¿no? Hay que saber los orígenes, ya he adelantado un poquito yo de la parte de la FCPA, la Foreign Corruption Practices Act, pero bueno, tienen también otras fuentes como en Australia, la Sarbanes-Oxley, el Comité de Basilea, distintas fuentes donde se ha ido añadiendo pues, capas para conformar lo que actualmente se entiende a nivel internacional por compliance officer. Hablaremos del oficial de cumplimiento, sus responsabilidades en las organizaciones. La función de cumplimiento es una función en base a riesgos, por lo tanto también tenemos que conocer la parte de cómo elaborar el mapa de riesgos de la parte de cumplimiento. Y aquí estoy viendo ahora a Zulma, que nos adelantará también luego cada uno de los profesores, porque aquí están, me acompañan algunos de los profesores del curso, que además son escritores del documento que se hizo con Thomson Reuters sobre la materia de cumplimiento, pues también cultura de cumplimiento y normativa interna, responsabilidad social corporativa, buen gobierno y gobernanza. Los canales de denuncia están en moda
siempre, pero ahora más porque se está regulando específicamente cómo se tienen que funcionar, bueno, tienen que someterse a las organizaciones y a una estricta disciplina de cómo implantarlo y cómo desarrollarlo en las organizaciones. A nivel europeo, recientemente ya hay una norma que regula cómo actuar y la protección al denunciante, y se está haciendo también una ISO, ya está en inglés y se está traduciendo recientemente al español de el funcionamiento de los canales de denuncia. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, que como digo es la espoleta, que fue la que nos dio pie a que todo esto de cumplimiento se desarrollase más rápidamente. La parte de protección de datos y riesgos tecnológicos, y aquí también tenemos a un experto como Bernard, que ahora lo presentaré, pues que nos va a decir por qué materias se cubren en este apartado. La parte de delincuencia financiera, blanqueo de capitales y todas las sanciones internacionales, la conducta de consumidores y usuarios, competencia, compliance y contratación, propiedad industrial e intelectual, y María aquí, que me está sonriendo, pues os dirá también qué vamos a cubrir. Compliance en otros países para ver la regulación a nivel tanto europeo como americano, como latinoamericano, como el resto del mundo. Lo principal aquí, el Compliance Officer, estamos haciendo un Compliance Officer internacional. Lo que va a tener una capa es de conocimientos generalistas para desarrollar su función en cualquier país del mundo, y la supervisión de la función del compliance. Todo esto son materias que parece que son muy amplias. De hecho, el libro de que escribimos con Thomson Reuters tiene 1000 páginas, pero gracias al efecto de sintetizador de nuestros profesores, vamos a intentar ser capaces de, utilizando Pareto, de concentrar todo aquello que es fundamental que conozca un Compliance Officer en el curso taller de expertos en Compliance que va a desarrollar Auditul, como decía, del 22 al 26 de noviembre, y que va a dar pie para que las personas que se apunten a ese curso, aparte de tener ya conocimientos de todas estas materias conocer la profesión de cumplimiento, tener la oportunidad de presentarse al CICO, al Certificado Internacional de Compliance Officer, y también evidenciar ante terceros que estos conocimientos se lo han asentado y lo saben desarrollar. En función de ese examen, que también va incluido dentro del curso taller de experto en cumplimiento de Auditul, dejaremos un tiempo para que la gente asimile los conocimientos y la mucha documentación que se les va a facilitar a los alumnos que vayan al curso, y se va a realizar un examen el día 10 de diciembre, donde las personas que participen en el curso van a tener una oportunidad adicional a otras oportunidades, porque dentro del precio del curso ya está esta oportunidad adicional, de examinarse el día 10 de diciembre a las 4 de la tarde, hora española, que serán las 9, por ejemplo, en Colombia, o las 8 en Costa Rica, en distintos países, pero para tener una referencia, pues serán las 9 horas de Colombia. Para avanzar un poquito más y meternos en la materia, ¿no? Como decía, estos dos documentos lo tienen aquí en la página web, se los puedes descargar fácilmente, ¿no? ¿Por qué esto del CICO? Pues bueno, como decía, y el efecto diferenciador de otras certificaciones que a lo mejor son más comerciales o más específicas, más concretas, a lo mejor en la parte de ética, pues como decía, el principal diferenciador es que está elaborado por responsables de cumplimiento de multinacionales que saben lo que quieren y lo que se necesita para ejercer la profesión a nivel internacional. Y por otra parte, pues también, como no puede ser de otra forma, se someten al procedimiento de cómo elaborar una certificación en base a normas internacionales. En este caso, la norma que rige para certificar personas es la ISO 17024, que dice qué procedimientos, cómo tiene que conformarse un tribunal, los procedimientos para obtener una certificación, y todos esos elementos pues, se han seguido a la hora de establecer esta certificación que, como digo, avala a expertos que tienen estos conocimientos para ejercer la profesión a nivel mundial. Lógicamente, ventajas de obtener esta certificación, pues innumerables, ¿no? Es decir, que una persona
tenga esta certificación y si da su permiso, porque aquí tenemos que también cumplir la normativa, ¿no? Esto de cumplimiento es lo que tiene, que tenemos que cumplir, ¿no? Ser excelentes en el cumplimiento de toda la materia. Pues si nos dan su permiso y han obtenido el certificado, el CICO, pues van a estar presentes en la lista, acceder a la lista de profesionales, como verán aquí, que pues la última convocatoria que tuvimos en junio, pues hay una serie de personas con su número de certificado específico donde se avala que estas personas, aparte de que puedan presentar su certificado específico, pues aquí en la página web del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, pues está avalado que estos profesionales están reconocidos y tienen esos conocimientos y lo han asimilado. Como decía, la certificación tiene una serie de requisitos, también los vamos a ver rápidamente, no quiero detenerme mucho porque, como digo, estoy utilizando la página web y cuando nos metemos a la parte de CICO, si vemos la parte específica, aquí preguntas frecuentes que nos van haciendo, información general sobre el CICO, pues bueno, como decía, en la introducción, pues aquí en cada uno de estos apartados puede uno preguntas frecuentes, pues que es creado por oficiales de cumplimiento a nivel multinacional, con lo cual, pues bueno, ese conocimiento básico y ese saber lo que tiene que saber, pues es quizás el diferenciar a otras certificaciones que puedan haber por ahí, de otras instituciones que, bueno, puedan ser un poquito más estrechas, ¿no? Siempre que uno se presenta a una certificación es un reconocimiento y está muy bien, es decir, no es criticar, pero sí decir un poco el aspecto diferenciador de esta certificación con respecto a quizás otras certificaciones, ¿no? ¿Qué oportunidades ofrece? Pues muchas. El que estas empresas o estas multinacionales vean que estas personas tienen este certificado, pues bueno, a la hora de contratar en muchas ofertas de trabajo, pues ya lo van poniendo y es un reconocimiento que bueno, conforme va evolucionando, porque como decimos es una certificación también reciente, pues cada vez tiene más prestigio y es una forma de decir, oye, yo soy CICO. Aquí sé que hay muchos auditores, pues es como decir, yo soy CIA. En ese sentido, pues ya se le reconoce una serie de conocimientos y una serie de expertise. Aquí insistieron mucho el grupo de trabajo que elaboró la certificación CICO en mucho foco en la experiencia profesional. No vale saberse muchos artículos ni nada, no hay que aprenderse nada de memoria. Por eso es muy importante el que los conceptos fundamentales, y en eso se va a basar también, como digo, con los profesores, nos vamos a basar en lo fundamental que se debe conocer. Y eso lo debe tener uno en el ADN. Y vale para cuando nos enfrentemos a problemas tanto en Colombia como en Perú, como en Argentina, en España, en Portugal o en cualquier país del mundo. Entonces, está muy basado en la experiencia. Aquí no se va a preguntar cuál es el artículo 31 bis del Código Penal de Argentina. No, aquí se van a poner casos prácticos donde en base a una pregunta y 4 soluciones, y una es la más correcta y esa es la única solución correcta, pues se van a poder, es tipo test, el examen, se va a poder ir chequeando y en base a los conocimientos que se tengan, pues ir realizando el examen. El examen, como tiene 100 créditos, son 70 más de teoría y 30 de un caso práctico, donde se aplica específicamente a una organización y se va chequeando en preguntas. Para obtener el certificado, el CICO, tiene que sacarse 60 créditos de los 100 posibles, ¿no? ¿A qué profesionales está orientado? Pues a todos los que estén en el área de aseguramiento. En este sentido, pues la verdad es que las dos fuentes fundamentales que están atendiendo al CICO pues son de la gente de derecho, de abogados, de esa rama, o economistas, auditores, porque al final es una profesión nueva que necesita el conocimiento de esas dos materias, pero también hay ingenieros, médicos, etc. Esto no está limitado a nadie. Todas las personas pueden tener estos conocimientos porque al final estamos hablando de conocimiento de aseguramiento para prevenir delitos de distintas regulaciones en las organizaciones, ¿no?
¿Qué requisitos deben tener las personas que se presenten? Bueno, tienen que ser titulados superiores, pues no tener problemas con la justicia y todas esas cosas se pedirán. Y obtener, como decía, los 60 créditos que da el examen. ¿Cuáles son los procedimientos para la obtención del FICO? Pues en este caso, las personas que se apunten al curso de Auditur lo van a tener también muy, muy sencillo, porque no tienen ni que inscribirse directamente en el IOC, porque se lo van a dar todo en el paquete del taller de expertos en cumplimiento. Es decir, que ya dentro de la matrícula están todos los trámites necesarios como para tomar el examen de la certificación. ¿Cuándo va a ser quién puede ser candidato a la certificación? Pues como decía, pues todas las personas que acepten, lógicamente, también el código de ética o de los candidatos del IOC y que tengan una titulación superior y aprueben el examen. Hubo una convocatoria al principio de gente con mucha experiencia, pero esa convocatoria pues, se ha reducido porque la gente que tenga experiencia y lo aporte también van a tener puntos adicionales para la obtención de la certificación. Como digo, aquí en la página web están todos los detalles y lo van a tener, ¿no? La validez del FICO, pues el FICO una vez que se obtiene es como ser abogado, economista o contador, no caduca. Lo que sí caduca es que, como todas las certificaciones que son vivas, si se quieren mantener en buen estado de funcionamiento, necesitan que las personas se mantengan actualizadas, ¿no? Y para eso pues, se van a requerir también una serie de CPEs. Yo sé que los participantes en esta webinar conocen muy bien lo que significan los Continuous Professional Education, las horas de formación, tanto externas como internas en las organizaciones, que puedan justificarse para mantener viva la certificación. Precio y condiciones no son necesarios, como digo, porque ya están incluidos en el curso taller de la gente de Auditur. Si alguien se quiere presentar por libre, pues casi vale más en este caso, si no son socios, pues que lo paguen por fuera. Por eso nuestra recomendación, y de eso estamos hablando hoy, de la posibilidad de acceder de una forma más sencilla a la certificación, con los conocimientos y la documentación y todo más de la mano, con el curso que ha preparado Auditur, ¿no? Y bueno, yo quería, conforme vayan también haciendo preguntas, pues voy a estar encantado de ir respondiéndolas, si nos pasa Camila, pero yo ahora quería darle paso también, como decía, a los profesores de algunas de las materias. No están todos los profesores, nos falta todavía, Natividad Trabazo, que es una abogada experta también en la parte de protección de datos, y Gemma González, que no es también otra experta a nivel internacional que va a ser otra de las profesoras, pero sí tenemos la suerte de contar pues, con Zulma, que te veo ahí el primera, pues te vamos a dar la palabra, ¿no? Que Zulma va a ser nuestra profesora y es la que, pues también escribió en el documento que el manual de compliance, pues las partes más relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Es decir, ya para finalizar y darle paso a Zulma, que nos cuente un poquito cuáles van a ser las principales áreas de actuación suya, quería decir que nos va a facilitar también un poco la vida la evolución que está a nivel internacional desarrollando esta profesión. De hecho, los que estén familiarizados con la ISOs, pues en el 2014 salió una ISO, la 19.600, que no era certificable, pero recientemente ha salido la 37.301, que es el sistema de gestión de compliance, que también ya nos facilita mucho el empacaje de qué es las organizaciones, cómo establecer un sistema de compliance, y las personas que realizan la función, pues también nos da ya un marco mejor de referencia que antes. Como decía, cuando se empezó en el 2010, pues no se tenía mucho de conocimiento de qué tenía que hacer un compliance, porque parecía que todo lo de cumplimiento era responsabilidad del compliance officer. Y bueno, pues el compliance officer es
conductor, como veremos, el maestro de orquesta, pero si hay una persona que son expertas en contabilidad, pues tendrá uno que hacer el análisis de riesgo del incumplimiento en la parte de contabilidad y ya tiene el control, los responsables de cumplimiento tendrán que aguantar y ser responsables de esa parte de cumplimiento también por los responsables de la contabilidad, ¿no? Pero sí, el compliance pues tiene que tener esa capa que ahora después, al final, si nos da tiempo, os contaré un poquito más, pero bueno, que digo que se nos va facilitando a los reguladores cómo ejercer la profesión. Y en este sentido, pues nosotros mismos también, desde el Instituto Oficial de Cumplimiento, pues hemos participado en el grupo de expertos que ha estado desarrollando la 37.301, con lo cual pues, nos sentimos también muy, muy orgullosos de haber puesto por lo menos una coma, un punto, o decir las cosas que pensamos por dónde tiene que ir la profesión. Zulma, no me enrollo más, después al final pues volveremos bueno, la materia. Zulma, como decía, trabaja también en el Instituto Oficial de Cumplimiento y las personas que colaboren, que quieran atender al examen, pues van a tener muy contacto con ella porque está en la función, el back office de todo el proceso de la elaboración del ciclo, de las personas que se presentan, de la parte del examen, etcétera, etcétera. Pero bueno, es responsable, es directora en la Complutense del máster de sostenibilidad y bueno, y muchísimos más cargos y una excelente amiga, con lo cual, Zulma, el escenario es tuyo. Pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias a Auditool y al Instituto de Oficiales de Cumplimiento por permitirnos compartir, ¿no?, estos conocimientos. Yo voy a hablar de una de las materias que considero que es una de las más apasionantes en un sistema de certificación o de los temas de compliance. ¿Por qué? Porque voy a hablar de cultura ética. Cuando estamos hablando de cultura ética en una organización, normalmente tenemos dos áreas que son las que la desarrollan, las áreas de compliance y las áreas de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa. Cuando hable de sostenibilidad voy a ser comprensivo de la responsabilidad social corporativa porque aquí en España ya la sostenibilidad ha dejado de ser voluntaria para un determinado tipo de empresas, ya es obligatoria y entonces estamos utilizando ese término de sostenibilidad en su versión mucho más amplia, ¿no?, comprensiva de los temas de buen gobierno corporativo, temas sociales, temas ambientales y también temas económicos. Como os decía, o sea, estas dos áreas son las encargadas de desarrollar la ética en la organización. Pero ¿por qué alguien que se va a certificar en compliance tiene que saber de sostenibilidad? Y ahora eso es lo que nosotros vamos a mostraros a lo largo de toda nuestra clase. Sobre todo cuando estamos hablando de sostenibilidad, o sea, hay un tema fundamental que diferencia la sostenibilidad de cualquier otro sistema de la organización, que son los grupos de interés. Es decir, nosotros primero vamos a tener que conocer cuáles son esos grupos de interés que son afectados por las acciones de la organización o los servicios de la organización. Una vez que conocemos esos grupos de interés, tenemos que priorizarlos, establecer diálogo con ellos para conocer cuáles son esos requisitos y esas expectativas. Y aquí siempre cuando estemos hablando de sostenibilidad vamos a ir demostrando, les vamos a decir por qué es importante para un compliance officer. En cada una de estas fases que tenemos que tener en cuenta para desarrollar el sistema de sostenibilidad, vamos a ir analizando qué relación tiene con el compliance y por qué es importante. Como os decía, en sostenibilidad entonces tenemos en primer lugar que determinar esos grupos de interés, priorizarlos y luego establecer diálogos para determinar cuáles son esos requisitos y expectativas. Una vez que tenemos esos requisitos y expectativas, vamos a hacer algo que en sostenibilidad hablamos de proceso de materialidad, que es determinar cuáles son esos asuntos relevantes que son importantes tanto para la organización como para los grupos de interés. Y ahí me salen los asuntos materiales. Esos asuntos hay que introducirlo en la estrategia de la organización, no solamente en la estrategia de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque puede ser que la empresa esté corriendo grandes riesgos o esté perdiendo muchas oportunidades. Toda esta parte es muy importante para el compliance officer, sobre todo en el tema de los riesgos. Como bien dijo Juan Ignacio antes, una de las funciones o de los aspectos primordiales que tiene que desarrollar un compliance officer es el análisis de riesgos.
Normalmente en sostenibilidad trabajamos más los riesgos reputacionales, y esto es lo que tiene que controlar también el Compliance Officer. Como os decía, una vez que nosotros tenemos nuestros asuntos materiales, lo tenemos que introducir en la estrategia, y en esa estrategia vamos a trabajar siempre en estas dimensiones que os he hablado, temas de buen gobierno corporativo, temas sociales. En los temas sociales siempre tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la base de cualquier sistema de sostenibilidad son los derechos humanos. Hablaremos de derechos humanos, temas de conciliación, de igualdad, de derechos laborales, temas de voluntariado, sobre todo aplicar criterios sostenibles en nuestra cadena de proveedores, porque quizás uno de los mayores riesgos que puede tener o que tiene que tener en cuenta un Compliance Officer puede estar en su cadena de proveedores dependiendo del tipo de negocio que estemos hablando. Otra de las dimensiones claves es el tema medioambiental. Ya sabéis que ahora con todo el tema de cambio climático, emisiones, reciclaje, economía circular, es decir, hay toda una serie de temas que, por lo menos aquí en Europa y en España, los tenemos que atender sí o sí, o sea, estamos teniendo muchísima regulación. Por otro lado, dentro de los temas económicos financieros también hay una parte de inversión socialmente responsable que cada vez está teniendo más auge y que tenemos que tenerlo en cuenta. El tema de emisiones, de bonos verdes, etcétera, etcétera. Y también nosotros agregamos una cuarta dimensión que es la digital, que está produciendo grandes cambios en los negocios, ¿no? En la manera de relacionarnos. Entonces, eso desde el punto de vista ético tenemos que abordarlo tanto desde el punto de vista del Compliance Officer como de las áreas de sostenibilidad. Una vez que tenemos esa visión global en qué consiste la sostenibilidad y cómo puede afectar a la función del Compliance Officer, vamos a ver también con qué herramientas contamos para poder desarrollar esa cultura ética. Y aquí entra, digamos que una función muy importante del Compliance Officer. Hay distintas herramientas para poder desplegar esa cultura ética. En primer lugar, es muy importante el liderazgo top and the top, es decir, los líderes de la organización tienen que creérselo para poder transmitirlo a toda la organización. Otro aspecto muy importante es la base filosófica de la organización. Entonces aquí tenemos que ver temas de misión, de visión, de propósito, que ahora está muy de moda, y también los valores. Este punto es clave. Los valores es muy importante porque eso luego lo vamos a traducir en patrones de conducta. Y aquí entra también una actividad fundamental del Compliance Officer, que es justamente definir esto, desarrollar estos códigos éticos o códigos de conductas y también las políticas. Por un lado tenemos nosotros esos valores que son más intangibles y luego el Compliance Officer lo va a traducir en conductas que pueden estar definidas por la organización como permitidas o prohibidas. Otra de las herramientas que tenemos pueden ser las políticas retributivas, la diligencia de vida en las relaciones, o sea, cuesta muchísimo tener una buena reputación en una organización como para que venga a ser perjudicada por el tipo de personas con el que nos relacionamos. Incentivos y desincentivos, los compromisos voluntarios, como os comentaba antes, por parte de la organización que se asumen normalmente por las áreas de sostenibilidad. Pero hay dos herramientas claves para poder desplegar la cultura ética, que son la comunicación, tanto interna como externa, y la formación. La formación es fundamental. Os daremos también una serie de herramientas muy prácticas o consejos muy prácticos de cómo desplegar esa cultura. Y aquí la clave, el gran reto que tienen las organizaciones es cómo compatibilizar esa ética individual con la ética de la organización. Y cuando estamos hablando de ética individual, no solamente estamos incluyendo a los empleados, sino también tenemos que tener en cuenta a los terceros que pueden constituir un alto riesgo para la organización. Y también cómo generamos ese compromiso con la cultura ética. Puede ser que la organización tenga un sistema de compliance perfectamente definido, pero si no cala en la organización, si no tenemos esa cultura, mal vamos. Entonces, esta parte es fundamental de la cultura de la organización. Así que os animo y os invito a participar de esta clase. Pues muchas gracias, Zulma. Se nota la pasión y la verdad es que la parte de cultura y la responsabilidad social corporativa son claves en la parte, sobre todo en la parte de prevención, ¿no? Y luego ya Bernard Cortijo, que será la última parte, el último profesor que nos acompañará, ya nos hablará de la investigación en los canales de denuncias. Pero bueno, ahora vamos a darle paso a María Madrigal, otra de las escritoras del manual de Compliance de Thomson Reuters,
Y bueno, profesora, como tenemos la suerte también de ser profesora el taller que va a hacer Auditul, y de tenerla aquí que nos hable un poquito de las materias que ella va a tomar. Ella es una abogada experta, está muchos años en la parte de compliance en el sector farmacéutico y ahora está en la parte más de consultoría y también colabora muchísimo con el IOC y es nuestra experta en muchas cosas, sobre todo en la propiedad industrial e intelectual, todas esas cosas las consultamos siempre con ella. María, cuando quieras. No te escuchamos, María. Tienes que poner el mute, me parece. Ya está, Ahora. arreglado, solucionado. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Y muy buenos días a todos los amigos y compañeros interesados en compliance en Iberoamérica. Y buenas tardes, noches en Europa Occidental, ya caída la noche, como decía antes Juan. Efectivamente, me cabe el honor y el privilegio de participar en el curso y en ayudar a la obtención del certificado CICO, concretamente en dos materias de compliance. Una es el Compliance Officer como figura, una figura importante, no obligatoria en los sistemas de compliance, pero muy conveniente de incorporar en las plantillas. Hablaremos de quién es esta persona, de qué tareas va a desempeñar y con quién va a desempeñarlas. Hay unos mínimos para el Compliance Officer una vez que se ha incorporado a la plantilla como responsable de compliance. Puede llevar a cabo todo, pero es mucho más frecuente y mucho más conveniente que lo desempeñe en coordinando o en coordinación con todos sus compañeros. Y hablaremos también de qué perfiles son ideales para los compliance officers, para las personas que desempeñan esta función y de su independencia. Si deben mantenerse dentro de determinados ámbitos y bajo determinadas jerarquías que los condicionen o, muy al contrario, deben ser independientes para guiar a la organización en un exitoso sistema de prevención de incumplimiento, que es el compliance. Y la segunda materia que abordaré, acerca de la cual he escrito y acerca de la cual pues, tendré mis ponencias en el curso, es la propiedad industrial y la propiedad intelectual, que son materias no siempre abordadas en entornos de compliance y en los cursos de compliance y en los cursos que se organizan para obtener certificados de compliance, ninguno como CICO, por supuesto. Y CICO precisamente no comete el error de dejarlo fuera. Explicaremos qué es propiedad industrial e intelectual y qué no es, porque suele vincularse con conceptos muy próximos como ciberseguridad, como privacidad y como secreto industrial. Hay unas relaciones tangenciales con esos conceptos, pero realmente propiedad industrial y propiedad intelectual es propiedad sobre intangibles, sobre las ideas, sobre cosas que no se pueden tocar y que en ámbito industrial pues son innovaciones, inventivas o distintivas con las marcas en ámbitos industriales, y en ámbitos más intelectuales, más científicos, más artísticos, tienen que ver con la creación y con la divulgación. Y explicaremos por qué los sistemas de cumplimiento tienen que incorporar también prevención de no infringir en este ámbito de protección de la creación. Y será muy práctico el curso en cuanto a que especialmente las empresas que incorporan el compliance y que sin ser innovadoras sí acercan al público productos y servicios que son fruto de la creación ajena, tienen que cuidarse, guardarse de no vulnerar la propiedad intelectual. Y siempre en términos muy generales y haciendo alusión a conceptos abstractos, no a los creados por legislaciones nacionales, no, vamos a invocar conceptos que son de aplicación en ámbito internacional y sobre todo que son necesariamente aplicables en entornos de compliance. O sea que el curso será en estas dos materias, tanto en Compliance Officer como en propiedad industrial e intelectual, accesible y asequible desde todas las naciones de Iberoamérica y no haremos alusión a legislaciones concretas. Podemos referir alguna, pero vamos a hablar de los conceptos. En ese sentido, pues tranquilidad
vamos a pasarlo muy bien. Eso también lo garantizamos. Tanto Zulma como yo y todos los profesores os garantizamos pasión y entretenimiento en esta materia que es preciosa, que es muy nueva, pero que ya va consolidándose y que está impuesta en ámbito de gestión empresarial. Así que muchas gracias y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, comentar que efectivamente la función de compliance, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? No es lo mismo en todos los sitios. Hay organizaciones que bueno, es necesaria implantarla y conveniente en todas. Y ya en muchos, y eso lo veremos también en la regulación, sobre todo en la parte financiera y la parte de seguro, en muchos países ya es obligatoria, ¿no? Es decir, una figura obligatoria. Pero bueno, que vamos a hacer la esencial porque valga para, como decimos, a nivel internacional. Luego de la regulación, al final, ahora veremos unas pequeñas matices, pues lo tenemos, queremos que sea global, como decía María, en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias, María. Y ahora vamos a dar paso a Bernard Cortijo. Bernard Cortijo pues tiene un currículum muy amplio, bueno, pues es comisario de policía en excedencia, pero hemos sido compañeros porque él ha sido el máximo responsable de seguridad a nivel también en el grupo Telefónica, pues con todo lo que lleva a toda esa parte, tanto la física como la lógica, y es actualmente también es CEO de DACOR y bueno, pues tiene también mucho dentro de su actividad actual toda la parte del canal de denuncias, ¿no? Con la parte de Shogun y bueno, pues si había que prevenir, como decía Zulma, pues también hay que investigar y estar en las nuevas áreas de ciberseguridad bueno, pues el compliance también llega a esta parte y por lo menos que se tengan conocimiento de esta parte. Así que, Bernard, cuando quieras... Muy bien. Pues nada, muchas gracias Juan Ignacio y nada, aquí encantado de estar con este tema Auditool y con todos los compañeros. Bueno, ¿por qué realmente tenemos que trabajar con todos estos temas tecnológicos? ¿Qué relación tienen con el compliance, verdad? Pues voy a permitirme compartir 2 o 3 transparencias rápidamente y yo creo que se verán bien, simplemente por lo menos por tenerlas un poquito de fondo, ¿no? Realmente, ¿por qué tenemos que hacer caso o qué tiene que ver con las funciones de compliance que están tan centradas, y muy bien nos lo decía Juan Ignacio antes, más con las áreas más de derecho, con áreas de recursos, etcétera, y por supuesto con áreas de auditoría, ¿no? ¿Qué tienen que ver con la parte más tecnológica? ¿Y qué parte tecnológica nos estamos refiriendo? Pues realmente es un tema que cada vez lo vamos a ver más de cerca. Todas las actividades de la compañía al final tienen una base tecnológica o una base técnica. Tecnológica desde el punto de vista que utilizamos en todas las empresas, se utilizan tecnologías y tecnologías cada vez más sofisticadas, donde tenemos toda nuestra información. De hecho, uno de los problemas mayores de las compañías y que están absolutamente vinculados al cumplimiento y a las actividades de cumplimiento son las fugas de información, bien de manera directa o porque alguien quiere acceder a ellas, o bien de una forma, pues, bueno, absolutamente ilícita, ¿no? A nivel de hacking o a nivel de alguna filtración interna. Pero luego, al final, todas las actividades internas que se puedan realizar desde una compañía, y voy a poner un ejemplo tan sencillo como que un empleado esté accediendo a unos datos o alguna información que sea ilícita, por ejemplo, de la competencia, o bien a algo mucho más duro, ¿no? A pornografía infantil. Cualquiera de estas actividades están absolutamente ligadas a la actividad de la compañía, dado que este empleado pues está realizando esas actividades con un ordenador generalmente de la compañía, desde esas instalaciones, y además está ejerciendo unas determinadas funciones en un horario concreto. Pues bien, al final eso le va a repercutir de una manera directa e incluso a nivel de compliance penal también podría repercutirle de una forma directa y podríamos hablar, si tuviéramos tiempo, de muchos casos en los que ha habido una sentencia o ha habido una imputación penal por estas actividades a la propia compañía. Es decir, que cosas que parecen a veces bastante alejadas, pues están más cercanas de lo que parece. Eso lo que incita es a la necesidad de tener incluso una monitorización. Pero claro, para poder revisar esto, pues tenemos que conocer determinadas cosas.
Un ejemplo, y por ver un poco, muy rápidamente, un poco el índice de materias que se tocan y que hay que revisar en el curso, pues por un lado están la parte de relación que hay entre la normativa y la tecnología, con casos concretos y con riesgos concretos para que se entienda bien de qué estamos hablando, porque a veces al tocar pues este tipo de materias y no saber si estamos hablando de un correo electrónico o estamos hablando de una entrada de la información, a lo mejor en un almacenamiento o lo que sea, esto hay que explicarlo primero con casos concretos, no con temas farragosos de tecnología, sino con ejemplos. Hay que ver cuál es el modelo de ciberseguridad que tenemos y si ese modelo es un modelo coherente, si es un modelo encajado dentro de los modelos de compliance. Hay que ver las medidas de prevención, que quizás sean de las más importantes que se pueden verificar, tanto en la parte de concienciación, cuya materia de seguridad y ciberseguridad pues suele ocupar pues un porcentaje elevadísimo de las mismas, la parte de fugas de información como tal, que es un aspecto muy concreto que tocan las compañías, y luego los mecanismos de control, si disponemos en la compañía de mecanismos de control suficientes y en ese análisis que tenemos que hacer, pues cómo están materializados, cómo se manejan esos sistemas, ¿no? Si están operativos o no están operativos. Aquí tenemos cosas desde tan peregrinas de los temas que pueden ser sofisticados de informática, pero también cosas que pueden estar relacionados pues con un sistema electrónico de control de cámaras, por ejemplo, o que no exista grabación de los mismos, en fin, temas muy variopintos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos tecnológicos? Al final, bueno, ahora veremos un pequeño ejemplo muy rápido, pero bueno, ¿y cuáles son las fases? Los riesgos tecnológicos van cambiando con el tiempo y hay que saber identificarlos, porque en este año 21 pues son unos, en el 22 ya sabemos más o menos por dónde van a ir las cosas, y en el 23 seguramente cambie, ¿no? Hay que estar siempre pendiente y es una de las cosas también que se revisan en el curso. ¿Cómo se pueden detectar ese tipo de riesgos y cómo hay que estar pendiente? De la monitorización y las políticas de seguridad y de compliance que hay que poner en marcha para que estén asociadas al modelo, de aquellas actividades tecnológicas asociadas también a ese modelo de cumplimiento y algunas técnicas específicas que se llaman de ciberinteligencia prospectiva, pero que en el fondo es anticiparnos un poco al riesgo en la materia de compliance, en la medida que podamos utilizando herramientas tecnológicas. Evidentemente, sin olvidarnos de una cosa muy importante, que es lo que quería decir aquí, de las personas. Al final, las personas, aunque, y no quiero dejar de poner un ejemplo, aunque no tenga casi tiempo, no quiero dejar de poner un ejemplo muy concreto. Cuando todos hemos oído hablar de los famosos virus que entran, el WannaCry y tal, que están cogiendo el control de los ordenadores o que cifran un disco y no podemos acceder a los datos y la empresa tiene que pagar un rescate y todo eso supone un problema, además, que cogen datos de clientes, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones que están asociadas a una tecnología, a un virus y tal, al final el culpable en los últimos, yo diría que 90% de los casos en todo el mundo están asociados a algo muy concreto, a una persona, a que esa persona haya tomado una decisión, haya abierto un determinado archivo o haya pulsado una determinada tecla con el dedo. Y no van asociados a un acceso de un hacker súper complicado que nos ha metido una información, no, generalmente va asociado a una cosa mucho más sencilla. Luego hay otro porcentaje que también evidentemente son más complejos, pero en la mayor parte de los casos son las personas las que están trabajando. Como digo, veremos los temas de ciberriesgos, los riesgos y cómo se asocian eso a las distintas modalidades que van cambiando cada año. Si ahora surge la tecnología 5G, evidentemente hay unos riesgos diferentes de los que estaba viendo hasta ahora porque todo se va a hacer más móvil, más de terminales móviles, o si los robos estamos utilizando mucho más videoconferencias como esta que estamos haciendo aquí con el Zoom, pues lógicamente si hay un riesgo en el Zoom, como hubo hace unos cuantos meses, como recordarán, pues ese es un problema añadido que las empresas pues tienen que tenerlo en cuenta. Y al final las acciones van enroladas en tres campos. En el campo de la ciberseguridad, que es el que más se conoce, es el campo más centrado en poner medios y en ver qué cosas son las que están cumpliendo o las que no está cumpliendo una determinada compañía. En la parte de prospectiva, y en esa parte de prospectiva hay actividades que tiene que hacer la empresa para anticiparse, no esperar a que lo tenga todo absolutamente destrozado antes de hacer nada, ¿no? Por ejemplo, a la hora de que te entre un virus como el que comentábamos antes, ¿no? Y luego actividades relacionadas más con lo que llamo el cibercompliance, que suelen ir relacionadas más con las advertencias que te da la organización. Por ejemplo, un canal de denuncias.
Comentaba antes Juan Ignacio, precisamente nuestro secretario, el tema relacionado con la obligación en Europa y que se está extendiendo al resto del mundo de disponer de un canal de denuncias con una normativa concreta, y ese canal de denuncias tiene que tener unas características concretas. Pero es que es real y en los sitios donde está puesto en marcha, puedo dar fe de ello, que es real, que está dando unas informaciones a la organización que no puedes tener de otra manera. Si una compañía tiene su sede en Colombia y tiene una delegación o otra sucursal la tiene en Ecuador, por ejemplo, normalmente la compañía en Colombia es donde está haciendo el esfuerzo, y en la otra empresa es una delegación, tiene allí un responsable, un equipo de gente, y en muchos casos no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Y si están pasando cosas que son claras de incumplimiento concreto y que pueden ser graves, que pueden ser penales, no se va a enterar. Se va a enterar, cuando se entere ya va a ser tarde generalmente. Los canales no solamente están para cumplir la normativa, sino para obtener información que nos permita hacer una serie de investigaciones, y con esas investigaciones vamos a llegar justamente a resolver el problema antes de tenerlo en muchos casos. Bueno, pues esto es a lo que me refería antes con esa parte de prospectiva ya no tan tecnológica, sino entre la media tecnológica y humana, porque el ser humano, como digo, es muy importante, y eso yo soy de tecnología, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que tenemos son alrededor de la parte de cumplimiento y relacionado con la seguridad, pues varias áreas, de un área de ciberseguridad como tal, como digo, la más habitual, la más conocida, la parte de inteligencia, que ya la hemos visto, la parte de seguridad física, que no hay que desterrarla, porque aquí tenemos temas vinculados, como digo, con electrónica, con riesgos concretos que al final la propia tecnología es la que te va a evitar o producir que se den. Y bueno, en general todo esto tienen unos puntos comunes de revisión, pero hay que tocarlos con su característica tecnológica concreta, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los temas que están alrededor de temas como el GDPR europeo, pero en el fondo la protección de datos que todos en todos los países pues tenemos, ¿no? En el fondo, hoy en día ya no es un tema legal exclusivamente, sino que se ha desviado mucho más hacia la parte tecnológica, y tenemos que revisar cosas como, por ejemplo, la programación. Tenemos que saber si hay fugas en esa programación, si hay fugas para que se puedan sacar identificaciones o para que se puedan sacar datos de clientes o datos de proveedores. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, que ahora ya hay herramientas para hacerlo, pues también tienen que estar dentro de esas auditorías, de esas revisiones, por lo menos el concepto, y ver cómo la empresa justifica si tiene o no tiene controles en estos campos. Si luego ya los tiene o no los tiene, pues luego ya se puede hacer una auditoría específica de la parte tecnológica. Pero efectivamente en el compliance esto es algo que no podemos despreciar, ¿no? Y todo esto ¿alrededor de qué? Alrededor se hace, digamos, mirándolo como una pata más de la organización, de la parte técnica de IT. No. Esto se hace alrededor del modelo de compliance, es decir, que todos los controles y todo lo que se está verificando en la parte tecnológica se hace siguiendo el propio ciclo de compliance. Como resumen, para no extenderme más, tanto en lo relacionado con penal, en lo relacionado con los datos, fugas de información o incluso blanqueo de capitales, y siempre teniendo en cuenta el tema tecnológico que estaba comentando, hay que tratarlo como una revisión especializada, tema importante, es decir, hay que tener determinados conocimientos, pero sobre todo visión de lo que hay que hacer, para que si luego hay que hacer una auditoría técnica como tal, bueno, pues eso que la hagan, pero nosotros tenemos que ser capaces de verificar y de entender qué es lo que hay que hacer y cómo y dónde hay que hacerlo, ¿no? Debe estar independiente de los procesos de tecnología, no puede ser encargado de los procesos de tecnología, porque sería, pues evidentemente, meter juntos pues a las ovejas y al lobo, ¿no? Sería ridículo, sería un tema que, primero, que no lo verían, porque cuando alguien hace su trabajo intenta hacerlo bien, vamos a suponer que intenta hacerlo bien, y es muy difícil de que veas tus propios errores, por lo tanto tiene que estar separado. Las actividades de hacking, evidentemente, que nos dan mucha visión de las vulnerabilidades y de los riesgos que tiene la compañía, el control de seguridad de los dispositivos, incluidos los móviles, y de aquella información que es importante para la compañía, cómo la protege, de esas actividades de prospectiva que ya hemos hablado bastante, de esa formación específica también en materias de ciberseguridad que son muy importantes para los empleados, esa anticipación a los riesgos, ya lo hemos hablado, esas medidas físicas,
y esa capacidad de monitorización que nos tiene que decir la compañía cómo lo está haciendo, cómo está viendo si sus empleados están haciendo bien las cosas o lo están haciendo mal. Y básicamente este es un poco el resumen, es un resumen, muy resumen. Yo no sé si lo vamos a pasar bien, lo vamos a intentar, como decía nuestra compañera antes, pero bueno, desde luego sí que son temas absolutamente diferenciadores y que nos van a permitir, pues llegar a este certificado con calidad. Y nada más, muchísimas gracias. Pues nada, gracias, Bernard. Yo, para quitar un poquito de miedo, es decir, que esto no lo tiene que hacer el compliance officer, porque muchos son, la mayoría, ya digo, vienen de la parte de derecho, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es conocer qué parte, cuando uno vaya a hablar con los de tecnología de información o las áreas responsables, qué tiene que preguntar o qué herramientas puede utilizar. Y ahí Bernard va a facilitar mucho la labor de gente que no tiene que saber de la materia, pero sí debe tener cuidado con esta parte, cuidado con la sensibilización, cuidado con que esté dentro de la organización pues esas políticas y esos procedimientos establecidos, que, como digo, no lo tiene que hacer el compliance officer, pero sí tiene que estar dentro de ese conocimiento general que hemos dicho, que tiene que tener un compliance officer, por lo menos que le suenen los temas y cerrar el círculo, ¿no? Bueno, lógicamente en el curso no nos daba tiempo a hacerlo, pero bueno, veis la categoría de los profesores. Tenemos, como digo, también estará David acompañándonos en la forma de cómo realizar una investigación desde el proceso de la parte de canal de denuncias. Y bueno, tenemos que ser cumplidores y nos tenemos que aplicar nosotros también el mismo cuento y tenemos que cumplir el tiempo establecido. Pues bueno, pues estamos a vuestra disposición, os animamos, no tengáis miedo, esto es de valientes. Vaya a tener los conocimientos, vaya a tener las herramientas, vaya a tener el material, así es que, bueno, el futuro es vuestro. Gracias, Juan, y a todos nuestros expositores por esta excelente exposición para dar claridad sobre el curso de experto. Bueno, tenemos las siguientes preguntas, las voy a ir leyendo y pues también para que las podamos responder. Tenemos la primera de la señora Katherine, desde Cali, Colombia, que dice, ¿por dónde se hace el diplomado para oficial de cumplimiento internacional? Perdona que no te he escuchado. ¿Por dónde? ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, señor. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora mejor, sí. Listo. La primera pregunta es de la señora Katherine, desde Cali, Colombia. ¿Por dónde se hace el diplomado para oficial de cumplimiento internacional? Bueno, pues como decíamos, hay distintas vías, ¿no? Hay distintos proveedores. En la página web pues hay distintos cursos, universidades que ofrecen máster. Bueno, nosotros tenemos acuerdos de colaboración de distintos tipos, desde un máster que dura 500 horas y tenemos, bueno, pues acuerdos con la Complutense, ahora que tenemos Zulma, que también colabora con la Universidad Complutense, con la UNIL. Con Thomson Reuters tenemos el documento para la gente que se lo quiera estudiar y quiera asimilarlo, o cursos online de distintas materias. Pero nosotros en este caso, que estamos con Auditul, creo que ha diseñado Auditul un curso muy bueno con 20 horas y todo el material para que la gente pueda estudiarlo, y con profesores del nivel como los que estáis viendo, que se puedan diferenciar el grano de la paja y centrarse en los temas y las herramientas importantes. Y bueno, pues con cursos de esta categoría, como el que digo de curso taller de experto en cumplimiento del 22 al 26 de noviembre que va a hacer Auditul, pues es una vía importante para obtener el CICO, el Certificado Internacional de Compliance Officer. Gracias, Juan. Vamos con la segunda pregunta del señor Felipe, desde México. ¿Cuánto tiempo dura el examen? El examen son 2 horas. Y son 100 preguntas, como decíamos. Entonces, son 70 de teoría y 30 puntos de la parte de un supuesto práctico, pero son todos tipo test, 2 horas. Se aplican tecnología, es online, totalmente, se aplica tecnología proctoring de inteligencia artificial para supervisar, bueno, tiene que estar la cámara y los micrófonos abiertos. Y bueno, van saliendo las preguntas. Entonces, en 2 horas se corta la comunicación, pero da tiempo más que de sobra. En todos los procesos que llevamos, al principio se dieron 3 horas y el 99% de las personas terminan antes de las 2 horas.
Bueno, complementario a la pregunta anterior, el señor Alejandro de Ecuador dice, una vez se presenta el examen, ¿en cuánto tiempo se entrega el resultado y qué documentos se deben enviar? Bueno, normalmente se podía hacer automáticamente, como digo, es automático, pero para seguir la metodología de la certificación y revisar que no había, bueno, pues, interrupciones durante el examen, ¿no? La caída de red, de que las personas, pues con el sistema proctoring han estado tomando el examen adecuadamente, no se han salido, no han estado con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, se suele tomar una semana que el tribunal se reúna y dentro del trabajo que se ha hecho con la Secretaría General, pues se le ofrezca, oye, pues estos son los resultados, porque como digo, los resultados son automáticos, no ha habido problema, esta persona ha actuado bien para realizar el examen, y la documentación que se les pide, pues es que, pues, el título de las personas, si aportan que tienen experiencia para tener puntos de experiencia, pues los puntos, los años de trabajo, un certificado de la empresa, donde diga que los tiempo que ha estado trabajando en área de aseguramiento, y, como digo, su titulación. Se valida todo y se emite el certificado. Gracias, Juan. Bueno, tenemos dos preguntas más. La siguiente es del señor Andrés de Colombia, que dice, si el examen no pasa, ¿en cuánto tiempo se puede volver a presentar y qué precio tendría presentarlo nuevamente? Bueno, pues normalmente los precios están ahí en la página web, son 175 euros, y las personas que se apunten al curso de Auditool, pues como digo, tienen la oportunidad de, después del curso, hacer el día 10 de diciembre, que es alternativa incluida en la parte del curso, y si no, pues tomar otro examen dentro de los 6 meses, cuando sean las convocatorias. Normalmente las convocatorias se hacen cada 2 o 3 meses, de tomar en la próxima convocatoria el examen. Gracias, Juan. Y bueno, vamos con la última de la señora Carolina de Chile. Dice, ¿los auditores podemos ser candidatos a oficiales de cumplimiento? Totalmente. Además, es una profesión, como digo, una de las fuentes principales de personas que están afluyendo al compliance officer son auditores, porque hay que tener conocimiento de legislación, pero hay que tener, pues, de análisis de riesgo, de supervisión, de investigación, bueno, pues todas esas cosas que los auditores lo llevan ya puesto en su ADN, con lo cual la gente que venga de auditoría tiene muchísimas ventajas a la hora, ya tiene muchos conocimientos a la hora de obtener la certificación, porque son conocimientos que ellos utilizan en su día a día. ¿Qué va a pasar? Pues que los auditores internos o externos normalmente están en tercera línea, solamente supervisando, y si se hacen compliance officers, se van a tener que remangar y van a tener que estar pues investigando denuncias, o haciendo política y procedimientos, o atendiendo sugerencias. Es decir, que es un rol más de segunda línea de defensa que de tercera línea de defensa. Pero es una profesión que encaja perfectamente con la parte de compliance. De hecho, en muchos sitios todavía está junta, porque es una función de aseguramiento. En los sitios que no está regulada, pues en algunas unidades, por ejemplo, CEPSA, que he dicho antes a nivel internacional, todavía la responsable de auditoría es de auditoría de compliance y riesgos, ¿no? Es decir, que es encaja muy bien. Gracias, Juan. Bueno, agradecemos a todos nuestros expositores, a Juan, a la señora Zulma, a María Madrigal y también al señor Bernard por acompañarnos en este webinar. También agradecemos a todos nuestros participantes y quienes se conectaron a esta jornada de webinar del día de hoy. Recordarles que pueden contactarnos por medio de nuestro WhatsApp, líneas telefónicas, o también por medio de nuestro correo info@auditool.org. Estaremos muy atentos a resolverles todas las dudas e inquietudes que tengan sobre esta certificación. Gracias a todos.